Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Dios me los guarde, les doy las gracias por acompañarnos otra tarde más, otro día más, para poder escuchar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí delante de estos micrófonos para llevar hasta su casa la bendita y hermosa palabra de Dios. Vamos a orar para darle inicio a nuestro programa del día de hoy. Cierre sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, porque nos das la oportunidad, Padre Santo, de poder estar delante de estos micrófonos, Padre, para bendecir, para adorar, Señor, para engrandecer tu nombre, Padre. Gracias, gracias por la oportunidad, Señor, que me das de poderte servir, Padre Santo, con mi vida, Padre. Gracias, Padre, porque puedo ser útil, Señor, en el reino, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, abriendo, Señor, la mente, Señor, los oídos, Padre, de todos aquellos, mi Dios, que escuchan tu bendita palabra, Padre, que te conozcan a ti, Padre Santo, al único Dios verdadero, Señor, al único Dios verdadero que puede sanar, que puede salvar, Padre, que puede perdonar, mi Dios. Te pido, Padre Santo, por cada niño, por cada niña que ya está conectada, Padre, te pido, Señor, que tú sigas trabajando, Señor, en sus pequeñas vidas, Padre. Que tú, maravilloso Dios, estés sembrando, Señor, la preciosa semilla de tu palabra, Señor, hasta lo más profundo del corazón de cada niño, Padre, para que quede bien, bien cimentada, Señor, en su corazón, Padre Santo. Bendícelos, Padre, guárdalos ahí donde ellos se encuentran, Padre Santo. Bendice el tema, Señor, del día de hoy, Padre, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Que tenga una enseñanza para nuestra vida, mi Dios, y que lo pongamos por obra, Padre Santo, para poder crecer espiritualmente, Padre Santo, para poder, Señor, estarnos alimentando, Señor, con tu bendita palabra, Padre. Bendice, Señor, a cada adulto, Padre, que nos escucha, Padre, que le gusta, Señor, escuchar también, Señor, los discipulados, Señor. Señor, sé tú con ellos, Padre, guardándolos, Señor, cuidándolos, Padre. Yo sé, Padre Santo, que tú eres, Padre, el que tocas los corazones, Padre, que tú eres el que redarguye, Señor, el que cambia vidas, el que transforma vidas, Padre Santo. Te dejo, Señor, en tus manos, mi Dios, en esta tarde, Señor, el programa del día de hoy, Padre. Derrama de tu rico espíritu sobre mi vida, Padre. Dame la gracia, la sabiduría, Padre, para poder exponer el tema del día de hoy, mi Dios, y que sea de bendición, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, bendito Dios y Padre celestial. Te damos la gloria, te honramos, maravilloso Dios, porque tú eres grande, misericordioso, mi Dios. Pues vamos a dar inicio, queridos niños, a nuestro programa de niños valientes y esforzados, ¿vale? Pongan mucha atención. Recuerden que estamos trabajando con valores de acero. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el primer valor? La fe, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver otro valor de acero que tenemos que trabajar en nuestra vida, queridos niños. Hoy vamos a hablar sobre la perseverancia. Y esa perseverancia también tenemos que hacerla como de acero, que sea fuerte cada día. Perseverar, perseverar en el camino del Señor, perseverar en todo lo que hagamos, queridos niños, en todo lo que nos propongamos, en todo lo que, lo que nos propongamos hacer y que digamos, lo voy a hacer esto, como aquel programa que vimos, Tiempo con Dios, queridos niños. Ese es perseverar, seguir perseverando en el camino del Señor, querer aprender del Señor, querer servir al Señor, estar perseverando continuamente, ¿vale, queridos niños? Hoy vamos a hablar sobre ese valor y también tiene que ser un valor de acero, queridos niños, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre ese valor, ¿vale?
Vamos a ver qué podemos aprender en este tema maravilloso, ¿vale? Estamos en el tema perseverancia de acero. Ajá, así se llama nuestra sesión del día de hoy. Nuestras citas bíblicas, queridos niños, están basadas en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19 al 45 y números 13, queridos niños. Esa es nuestra porción bíblica que vamos a leer durante esta semana, ¿va? Esa es la tarea. Y vamos a aprender el texto de Romanos 12:12. Escucha cómo dice este maravilloso y hermoso texto, queridos niños. Escucha. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Gloria a Dios. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12:12. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios nos dice que perseveremos en la oración? Que tengamos paciencia, ¿vale? Por eso hoy vamos a ver también este gran valor de acero para nuestra vida. En nuestra clase anterior, como les decía, vimos el cimiento principal de nuestra vida espiritual, la fe, queridos niños. Ese es nuestro principal valor en nuestra vida cristiana, porque por fe creemos en el Hijo de Dios. Por fe, creemos en su nacimiento virginal. Por fe, creemos que resucitó de los muertos. Por fe, creemos en la esperanza preciosa de que un día va a regresar a esta tierra nuevamente por cada uno de nosotros y llevarnos a vivir al cielo con él eternamente, queridos niños. Por fe creemos que resucitó. Por fe creemos que anduvo aquí en esta tierra predicando, sanando. Por eso ese es nuestro principal valor, queridos niños. Y debe de ser de acero porque es la que va a sostener a todos los demás valores, queridos niños, ¿vale? Vamos a ir puliendo cada uno de esos valores que necesitamos en nuestra vida cristiana para poder llevar una vida que a Dios le agrade, queridos niños, ¿vale? Hoy aprenderemos ese valor, el valor de la perseverancia, ¿vale? Estos valores que vamos a estar viendo, queridos niños, representarán la fortaleza de nuestro carácter y aparte, trabajaremos en ellos puliéndolos cada día, queridos niños, trabajando, como les decía en la clase anterior, ¿verdad? Que cuando mamá tiene algún mueble de acero inoxidable, tratamos de estarlo cuidando para que su brillo no, no se le vaya, no sea opaco y buscamos la manera de cuidar el acero, ¿verdad? Pues así nosotros tenemos que ir puliendo todos los días estos valores para que nuestra vida espiritual, queridos niños, sea fuerte, sea, sea, sea agradable a los ojos de Dios, queridos niños, ¿vale? Porque ya les he comentado que es lo único que nos acompañará a nuestra patria celestial, queridos niños, nuestro carácter, nuestros valores, queridos niños, ¿vale? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre este maravilloso valor también que es importante para nuestra vida cristiana, queridos niños. Es muy importante también que la trabajemos día a día, en perseverar, como les decía. Nosotros hemos creído en Jesús, ¿verdad? Y creemos en Él y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, ¿ok? Y debemos de perseverar en eso que hemos creído, queridos niños, en amar, en obedecer, en agradar a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, ¿vale? Por eso es necesario ir puliendo también esos valores que necesitamos en nuestra vida cristiana, ¿vale? Hoy vamos a ver, en nuestra clase, vamos a ver, nuestro valor de la semana será para trabajar perseverancia de acero, ¿vale? Pero hoy vamos a ver, les voy a hablar un poco de una planta llamada bambú japonés.
¿Ustedes conocen el bambú? ¿El bambú japonés? A lo mejor sí lo conocen, ¿vale? Aparte, ese bambú japonés, el bambú, es el alimento especial de los osos pandas, ¿sabías? Y sabes que el bambú japonés nos enseña una lección maravillosa. El bambú japonés, queridos niños, nos enseña una importante lección, queridos niños. ¿Saben por qué? Porque cuando un agricultor planta esta semilla de esta planta, no crece inmediatamente, queridos niños. No crece. Fíjate que dice la historia de este árbol japonés que, que el agricultor, cuando siembra esta semilla, necesita ser paciente, necesita perseverar para que su planta de bambú salga a la superficie, germine. Y también la plantita bambú japonés es perseverante, paciente, para poder salir a la superficie, queridos niños, porque cuando se planta, no sale a la superficie durante los primeros 7 años, queridos niños. Su crecimiento es muy lento. Su germinación, queridos niños. ¿Sale? Esta semilla de bambú japonés, queridos niños, tal vez en manos de un agricultor inexperto, pensaría que la semilla no es fértil, es infértil, no sirve y dejará de regarla porque dirá, ya se tardó mucho en salir y se desesperará, ¿verdad? Se desesperará porque irá y la regará y la cuidará, pero como esta semilla tarda en germinar, probablemente alguna persona que no sabe el crecimiento y cómo se debe de esperar el crecimiento de esta planta, pues se desespera, ¿verdad? Pero un agricultor que sabe cómo se siembra el bambú y cuánto tiempo tarda para poder germinar, pues estará pacientemente esperando esa plantita hermosa de bambú que salga a la luz, que salga, que germine. Y para eso el agricultor tiene que ser paciente, 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 ¿vale? Porque este árbol japonés a los 7 meses ya se está preparando para salir. Y después de los 7 años, después de 7 años, queridos niños, la plantita ya se está preparando ya para salir. Y cuando son los 7 años, todavía pasan 6 meses. Pero llegando a los 6 meses, queridos niños, ¿qué creen? Que esta plantita crece 30 metros hacia arriba en solamente 6 semanas, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Y déjame decirte que la plantita también fue perseverante. No estuvo nada más en la tierra sin hacer nada, queridos niños. La plantita también estaba ahí trabajando, preparándose para salir desde la tierra, queridos niños. Y también tuvo la paciencia de poder salir, queridos niños. ¿Eh? Y eso es lo maravilloso de esta plantita de bambú de japonés, queridos niños. Que transcurridos 7 años, el bambú crecerá más de 30 metros en solamente 6 semanas. ¿Y sabes, queridos niños? Esto es similar a los que nos pasa muchas veces en la vida, a cada uno de nosotros. Porque por lo general muchas veces nosotros somos como el agricultor inexperto, ¿verdad? Que a veces estamos ansiosos de que inmediatamente se hagan las cosas, ya las queremos ver hechas, ya las queremos inmediatamente, ya queremos ver resultado o el objetivo de nuestras metas, y especialmente en aquellas que requieren tiempo y paciencia, y sobre todo dedicación, ¿ok? Y somos como ese agricultor que al ver que no crece el arbolito bambú, ¡pum!, se desespera, deja de plantar, deja de regar a la plantita, de cuidarla, y pues la semillita, pues se pudre y ya no sigue su crecimiento.
Pero el agricultor que es experto en las plantitas y que sabe el tiempo que se lleva en la plantita de bambú, tendrá perseverancia, tendrá paciencia, la regará, la cuidará, la mimará, porque sabes que también se miman las plantas, queridos niños. A las plantas les gusta que las mimemos y son felices y crecen más bonitas. Y a veces ese agricultor que es experto en ello tendrá paciencia y la estará regando, cuidándola, ¿verdad? Y después de 7 años, él verá sus logros, verá sus frutos de esta plantita, ¿verdad? ¿Cuál agricultor queremos ser, queridos niños? ¿Como el inexperto o como el experto? Para poder cumplir nosotros nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros planes, queridos niños, también es necesario que seamos perseverantes, que tengamos paciencia, paso a pasito, sin desesperarnos, confiando en que Dios nos dé la fortaleza, la sabiduría para poder cumplir cada uno de nuestros sueños, cada uno de nuestros proyectos y sobre todo ponerlos en las manos de Dios, queridos niños, para que esos proyectos, para que esos sueños, igual que el bambú, algún día veamos también esos frutos realizados, veamos el fruto de nuestra paciencia, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestros estudios, el fruto de tantos desvelos, ¿verdad? De tanto esperar. Pero para eso necesitamos ser pacientes, perseverantes, para poder lograr todo lo que nos proponemos y todo lo que queremos lograr, queridos niños. Imagínate tú, ¿qué pasaría si el agricultor dejara de regar? A ver, de regar el bambú japonés al año y 6 meses. ¿Qué pasaría? Pues tristemente moriría, estando ya muy cerca de que la plantita bambú germine a la superficie, salga a la superficie, que con solo un poco más haber esperado el agricultor, hubiera visto, ¿verdad? Sus frutos de su paciencia y de su perseverancia. Pero hay veces que nos desesperamos cuando ya casi vamos a ver cumplido el objetivo, abandonamos todo, queridos niños, ¿verdad? Y así como el bambú, queridos niños, requiere paciencia, perseverancia para germinar, nosotros tenemos que ser perseverantes, pacientes, realizando todos los días acciones que nos lleven a un objetivo que cumplir para que tarde o temprano, ¿verdad? Veamos nuestro resultado. Y entonces veremos, ¿verdad? Lo que ocurrirá después de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra paciencia, de toda nuestra perseverancia. Podremos ver entonces los frutos de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Por eso es muy importante la perseverancia en nuestra vida, queridos niños, porque si no tenemos paciencia, no vamos a lograr nada en la vida, nada, nada, porque siempre estamos a las carreras, siempre queremos las cosas de ya, siempre queremos ver ya resultados, queremos ver que Dios nos responda a lo que queremos. Y no, queridos niños, todo lleva su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante por eso nuestra perseverancia, manejar, eh, eh, trabajar en nuestra perseverancia, en nuestra paciencia, ¿eh? Para que podamos nosotros ver el fruto de todo aquello que nosotros queremos cumplir. A veces nos hacemos algunas metas y decimos, ay, voy a hacerme esta meta. Por ejemplo, la meta de tiempo con Dios, como la clase que vimos, mi tiempo con Dios. Y a veces decimos, voy a hacerlo, voy a lograrlo, me lo voy a proponer. Y empezamos.
Y al primer día, pues lo hicimos, al segundo día lo hicimos, pero ya el tercer día, ¿qué pasa? Pues ya te dio flojera, ya no lo haces, ya no llegaste al objetivo de terminar un libro de la Biblia leyendo, ¿verdad? Dejamos el proyecto a medias. No somos pacientes, no somos perseverantes, no se nos da la perseverancia, no se nos da la paciencia, pero es importante perseverar, porque sin la perseverancia no podremos hacer nada, queridos. Tenemos que ser pacientes, perseverar en el camino de Dios, en el camino de Jesús, aprendiendo, creciendo día a día en el camino del Señor, ¿vale? Hoy también, aparte de aprender esta maravillosa lección del bambú, queridos niños, que para poder crecer, ¿verdad? Se necesita perseverancia. El agricultor necesita paciencia y perseverancia para ver crecer su plantita. Y el bambú también necesita perseverancia. Imagínate la plantita 7 años y 6 meses abajo de la tierra. Pero aún así la plantita está trabajando en sus raíces, está trabajando, porque una vez que sale a la superficie, queridos niños, crece 30 metros, queridos niños. Lo que no creció durante esos 7 años que estuvo dentro de la tierra, pues en seis meses, en 6 semanas o en 6 meses, ¿verdad? Vemos crecer esa hermosa planta bambú, ¿verdad? Por eso es importante la perseverancia, queridos niños. Y también hoy vamos a ver, queridos niños, una historia de la Biblia. También aprenderemos de la historia de 2 héroes de la Biblia. Veremos un ejemplo de perseverancia en la Biblia. Y es la historia de 2 hombres que gracias a las circunstancias que les tocó vivir, queridos niños, ellos lograron cultivar una perseverancia de acero en su vida. Y como resultado, su fe en Dios creció. Sus nombres son Josué y Caleb. Hoy vamos a ver de estos 2 hombres, Josué y Caleb. Y vamos a ver cómo podemos aprender de estos 2 hombres la perseverancia. ¿Cómo perseveraron? ¿Cómo trabajaron en su perseverancia estos 2 hombres? ¿Vale? Vamos a ver esta historia, queridos niños. ¿Vale? En primer lugar, queridos niños, la vida de estos hombres no fue nada fácil. ¿Sabes por qué? Porque parte de su niñez y adolescencia la pasaron siendo esclavos, haciendo ladrillos para el faraón. Todo ese tiempo de su niñez y de su adolescencia, ellos pasaron en Egipto siendo esclavos y haciendo ladrillos, queridos niños, para el faraón. Y ya siendo jóvenes, también les tocó mirar cómo las plagas golpeaban al pueblo de Egipto. Tanto Caleb y Josué estuvieron en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba de esclavos. Ellos aún eran niños cuando niños, adolescentes, toda esa etapa de ellos la pasaron en esclavitud, trabajando para el faraón como esclavos, y también vieron cuando Dios sacó al pueblo con su brazo fuerte, sacó a su pueblo de la esclavitud, y vieron cómo las plagas que Dios estaba enviando al pueblo, ¿verdad? Estaban pasando grandes circunstancias del pueblo de Egipto por no obedecer la voz de Jehová. Y esto también lo vivieron estos 2 hombres, queridos niños. Pero ¿sabes una cosa? Ellos, aún a pesar de eso, queridos niños, ellos estaban felices, estaban agradecidos de pertenecer al pueblo que Dios había elegido como su pueblo especial. Ellos, aún a pesar de que siendo esclavos, de estar haciendo ladrillos, de ver todo ese tiempo que estuvieron en esclavitud,
Ellos vivían gozosos y agradecidos con Dios de pertenecer al pueblo que Dios había elegido como su pueblo especial, porque aún aparte de eso, ellos reconocían, aún en su juventud, en su niñez, que Dios estaba con su pueblo, que Dios amaba a su pueblo, que Dios cuidaba a su pueblo. Dios no se desatendía de su pueblo. Dios continuamente estaba al cuidado de su pueblo. Y estos dos jóvenes, Josué y Caleb, lo sabían, queridos niños, porque aún ya siendo hombres, ellos continuamente les recordaban al pueblo todas las maravillas y el cuidado que Dios había tenido para ellos. Cuando estos jóvenes se daban cuenta que el pueblo de Dios empezaba a murmurar de Dios, empezaba a estar hablando de Dios y de murmurar de Dios, de que no los cuidaba y que mejor se hubieran muerto, ellos inmediatamente infundían fe en el pueblo y les recordaban todas aquellas maravillas y milagros que Dios había hecho por ellos y les recordaban cómo fueron liberados de la esclavitud, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros también recordemos todas las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas, porque a veces cuando Dios hace cosas buenas en nuestra vida, a veces, ¿qué pasa, queridos niños? A veces lo olvidamos muy pronto y seguimos nuestra vida y a veces nos olvidamos de Dios en el camino. Y cuando nos vuelven a pasar cosas que no podemos nosotros llevar a cabo, recurrimos nuevamente a Dios, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel mientras estaba en opulencia, mientras estaba tranquilo, mientras nada empañaba su tranquilidad y su paz, pues confiaban en Dios, sabían que había un Dios que los cuidaba, pero en cuanto llegaba el peligro o empezaba algo que los atemorizaba, entonces empezaban a renegar de Dios, queridos niños, empezaban a murmurar de Dios. Y esto era lo que estos jóvenes les decían a este pueblo. Acuérdense lo que Dios ha hecho por nosotros, no sean malagradecidos. ¿Se acuerdan cuando nos sacó del pueblo de la esclavitud? ¿Se acuerdan cuando pasamos por el mar? ¿Recuerdan cuando nos cuidó todo ese tiempo en el desierto con su nube de fuego y con su nube para que no nos lastimara el sol? Cuando nos dio de comer en el desierto, nos dio carne, maná, todo lo que quisimos, nos dio agua, nuestros zapatos y nuestras ropas nunca se desgastaron. Pero el pueblo siempre estaba renegando, queridos niños, ¿verdad? Pues estos jóvenes impulsaban al pueblo a que no olvidaran estas cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos continuamente les recordaban estas cosas, cómo Dios había hecho todas esas maravillas y cómo era posible, ¿verdad? Que este pueblo se olvidara de tantas maravillas, de tantas cosas que Dios había hecho. Y sabes, queridos niños, que luego de que Dios los había liberado, que habían pasado el Mar Rojo, ellos continuaron caminando y caminando para poder conquistar la tierra de Canaán. Y después de algunos años, de algunos meses de la salida de Egipto, ellos por primera vez, queridos niños, observaron de lejos la tierra de Canaán. Vieron las verdes colinas, los fértiles valles de su futuro hogar. Ellos estaban viendo con sus propios ojos la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y entonces se emocionaron al contemplarla. Y ellos recordaban de tantas cosas que sus padres, de sus antepasados, de todo lo que les hablaban de esta deseada tierra. Recordaban de sus antepasados cuántas veces les hablaban de esta tierra prometida que Dios les había prometido. Y ahora estaban frente a la tierra prometida. Josué y Caleb y el pueblo de Israel y Moisés. Y desde lejos ellos observaron esa tierra tan deseada por ellos.
Y por fin pudieron ver que verdaderamente Dios les había dicho algo verdadero. Dios les había prometido darles una tierra que fluía leche y miel, y ellos por primera vez desde lejos estaban viendo esa tierra maravillosa, grandes lagos, árboles, colinas verdes, y admirados la estaban mirando. Pero ¿sabes qué? Aún no era, no era tiempo de pasar todavía a la tierra de Canaán. Todavía faltaba algunos pasos. El pueblo empezó a pedir que fueran, ¿verdad? A que primero vieran cómo estaba la tierra. No, es que cómo vamos a ir, qué tal si esto. Y entonces Moisés eh, lo habla con Dios y Dios le dice, ok, escógete 7 espías, mándalos para que exploren la tierra y que te traigan un informe para que ustedes se preparen cuando vayan a ir a poseer la tierra de Canaán. Entonces, prepara 12 espías, pero estos 12 espías no era cualquier persona, queridos niños. Tenía una instrucción Moisés, Dios le había dado una instrucción a Moisés, era el jefe de cada tribu del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que eran 12 tribus? Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, eran las 12 tribus de Israel. Pues cada una de estas tribus, el jefe de cada una de estas tribus tenían que ir como espías a explorar la tierra, los alrededores de la tierra de Canaán, para que ellos pudiesen prepararse para irla a poseer. Recuerden que tenían que ir conforme iban caminando, ¿verdad? Iban a poseer esa tierra, pero iban a tener que hacer algo ellos para poderla poseer, ¿verdad? Dios ya se las había prometido y ahí estaba la tierra, ahí estaba la promesa, pero ellos tenían que trabajar por su promesa. Y el Señor les dijo que iban a encontrarse con varios pueblos, que iban a estar venciendo, pero que no tuvieran miedo, que Dios iba a ir con ellos, que Dios los iba a ayudar a vencer. Y por supuesto, que Dios los ayudó en cada batalla, queridos niños. Ellos nunca pelearon las batallas solos. Acuérdense que el pueblo de Israel no era un pueblo de batallas. Dios iba delante de ellos con su ejército celestial a pelear con ellos, con el enemigo. Siempre estuvo Dios al lado de su pueblo. Y entonces Moisés empieza a preparar a los 12 espías y les dice, bueno, vayan a descubrir cómo es la forma de entrar a estos lugares, cómo podemos establecernos definitivamente en Canaán. Vayan y chequen las colinas, chequen, exploren el lugar y vean cómo están, cómo son los ejércitos fuertes, cómo son fuertes, débiles, vean cómo está la fruta, cómo están los valles, los pastizales, chequen bien todo y cuando vengan me traen su informe. Cada uno de esos espías tenían que ir a algún lugar a explorar y cada uno de ellos tenían que traer su especie de informe de lo que habían visto en esa exploración que iban a ir a hacer a esos lugares, ¿verdad? Para que ellos pudieran también prepararse y poder conquistar la tierra maravillosa que Dios les había dado. Y dentro de esos jefes de esas tribus, de las tribus que estaba mandando Moisés, queridos niños, querido Radio Escucha, estaba Caleb. Caleb era de la tribu de Judá, así que Caleb era jefe de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. Así que Josué era jefe de la tribu de Efraín. Y también ellos iban dentro de esos 12 espías, ¿vale? También fueron a explorar y fueron de espías a explorar alrededor de la tierra. ¿Vale? Y entonces cada uno se fue, el pueblo los fue y los despidió, adiós, bye, bye, que Dios los bendiga, oraron por ellos y Moisés los puso en las manos de Dios. Dijo, vayan y tráiganme informes para que nosotros nos preparemos
y podamos luchar contra el enemigo. Podamos ver, ¿verdad? Contra quién vamos a pelear, contra quién vamos a guerrear. Y entonces se van los espías. Y pasan 40 días y por fin, ¿qué creen? Los espías regresan con sus informes delante de Moisés. Y con grandes frutos de esa tierra, queridos niños. Déjame decirte que inclusive un racimo de uvas, queridos niños, tenía que ser traído por dos en un palo y colgando el racimo, y tenía que ser cargado por dos personas. Imagínate cuánto pesaba un racimo de uvas, queridos niños. Y ahora, nuestros ramitos de uvas, ¿de qué tamaño son, queridos niños? Bien chiquitos, ¿verdad? Podemos cargarlos en la bolsa del supermercado, ¿verdad? En la bolsa del mandado, ¿verdad? Pues ahí, en esas tierras, era fructífera. Dios les había dicho que era una tierra que fluía leche, miel y que no iban a sufrir por necesidades porque Dios iba a suplirles ahí, Dios les iba a dar de todo. Y cuando fueron a explorar y trajeron los informes, aparte de los informes, recuerdan que les dijo Moisés, y vean también los árboles, qué tan frutales son, vean el campo, cómo está, todo eso. Y dentro de sus informes, queridos niños, trajeron las frutas, y las frutas eran grandes, queridos niños. Tanto, ¿verdad? Que un racimo de uvas tenían que traer los dos hombres cargando en un palo, porque pesaba, imagínate cuánto pesaba ese racimo de uvas, queridos niños. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Imagínate, qué hermoso, ¿verdad? Dios les tenía preparado algo maravilloso en esa tierra y se los iba a dar a su pueblo escogido, a su pueblo que amaba, queridos niños. Y entonces empiezan a dar los informes, queridos niños. Y los primeros que empiezan a dar sus informes es Josué y Caleb. Y Josué empezó a dar su informe lleno de ánimo y le dice a Moisés, Moisés, ¿qué crees? Que la tierra que Dios nos dará es un lugar maravilloso, maravilloso, Moisés. De verdad, las frutas son grandísimas, el pasto es hermoso, es verde, hay aguas, hay bastante agua, Moisés. Las llanuras son grandes, hay cosas maravillosas en esa tierra, Moisés. Es algo maravilloso, de verdad, Moisés. Mira, tanto, Moisés, que para que ustedes vieran que verdaderamente el maná y la leche y la miel abundan, hemos traído esta fruta, Moisés. Mira qué tan grande es, Moisés, qué deliciosa es, como muestra de lo que te estamos diciendo. Verdaderamente esa tierra es fructífera, Moisés. Es hermosa lo que Dios nos va a dar, Moisés. Ellos venían gozosos, Caleb y Moisés no cabían de la felicidad, queridos niños. Ellos venían gozosos por lo que habían visto. Y por supuesto que vieron lo que los otros espías vieron, pero ellos vieron lo más maravilloso que Dios les iba a dar, porque ellos sabían que de su lado tenían al poderoso, queridos niños. Y cuando ellos estaban gozosos dando su informe, de repente los otros 10 espías empezaron a hablar desanimados y con mucho miedo. Y le dijeron a Moisés, pero déjame decirte, Moisés, que el pueblo que habita esa tierra es muy fuerte y las ciudades además son muy grandes y son amuralladas, no manches, ¿no? Son grandísimas. Y también vimos, ¿sabes qué vimos? Vimos gigantes. Además hay muchas tribus muy poderosas que en comparación a nosotros somos langostas delante de ellos. Y si nosotros peleamos con ellos, pues nos harán pedazos. Por favor, Moisés. Y Josué y Caleb se les quedan viendo y entonces Caleb les dice, ¡hey! A ver, cállense. Nosotros vamos a conquistar esa tierra, le dice Josué.
A ver, no estén temerosos, no estén temerosos. Caleb se levanta y los hace callar y les dice, hey, a ver, cállense, shh, cállense, por favor. No tengan miedo. Nosotros conquistaremos esa tierra. Confiemos en que Dios nos respaldará porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. No tengamos miedo, no vamos solos, pueblo. Dios está con nosotros y Él nos dará la victoria. No tengan miedo, ¿qué importa que sean más poderosos que nosotros? ¿Qué importa que sean gigantes? ¿Qué importa que hayan murallas grandísimas? ¿Qué importa que sus ciudades sean fortificadas? Si el más poderoso va de nuestro lado, pueblo, no tengan miedo. Él nos dará la victoria como nos las ha dado continuamente. Él estará de nuestro lado como nos los ha mostrado. Él no nos ha dejado. Conquistemos lo que Él nos ha dado. Él nos ha dicho que esa tierra es nuestra y la conquistaremos. Caleb estaba gozoso y él sabía en quién estaba confiando. Y desde que estaban esclavos, cuando Moisés les dijo, hey, dice Dios que los va a llevar a una tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, que los va a sacar de esta esclavitud. Desde esta esclavitud, Moisés, Caleb y Josué estaban esperando este momento. Estaban perseverando para poder tomar y conquistar la tierra que Jehová, Dios, les había prometido desde sus antepasados. Desde Abraham le dijo, yo te daré una tierra que fluye leche y miel. Y la heredará las naciones, tu pueblo. Y desde entonces Josué y Caleb perseveraban. Y cuando ya estaban como el bambú, ¿se acuerdan? Casi por salir a germinar, el pueblo que decía, no, son más gigantes que nosotros, la ciudad es amurallada, no vamos a poder, nos van a aplastar, nos van a hacer pedazos. Ya estaban por conquistarla y habían visto desde lejos los pastizales, los arroyos, lo verde de todas las colinas. Ya estaban por conquistarla y se estaban desanimando, queridos niños. Pero Caleb, con esa fe, con esa perseverancia y con ese valor, se levantó en medio de Moisés y les dijo, hey, cállate, pueblo, y escucha, vamos a conquistar esa tierra porque esa tierra es nuestra. Jehová nos las ha dado, Jehová nos las ha prometido. Además, no estamos solos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Vayamos y conquistámoslas, porque Dios nos dará la victoria. Pero ¿qué crees, querido niño? ¿Qué crees, queridos niños? El pueblo no hizo caso, queridos niños, no hizo caso a las palabras de Caleb y decían, no, pues mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. E intentaron apedrear a Josué y a Caleb, queridos niños. Empezaron a decir, no, ¿cómo crees? Estás loco. Y empezaron a agarrar piedras para apedrear los queridos niños. Y estos espías, lo que hicieron en el informe que estos espías dieron, lo único que hicieron fue levantar al pueblo y ponerlo de esa manera. Los 12 espías habían ido a los lugares donde también habían ido a los mismos lugares a ver qué habían, qué oían, qué escuchaban.
Los dos espías habían ido a lo mismo. Pero aquí vemos dos maneras de ver las cosas. Caleb y Josué vinieron con informes muy positivos, muy alentadores para el pueblo, pero los otros 10 espías no vieron lo maravilloso de la tierra, sino que vieron lo malo y tuvieron miedo, y ese miedo lo inyectaron al pueblo, y el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo empezó a llorar y empezó a murmurar en sus tiendas de Jehová. Y se quejaba furiosamente contra Dios. ¿Y saben qué pasó? Cuando este pueblo, todo furioso, quiso apedrear a Josué y a Caleb y a decir, no, ¿cómo crees? Mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Estás loco, no vamos a ir para allá para que nos despedasen. Y empezaron a decir muchas cosas y a murmurar dentro de sus tiendas sobre Jehová, diciendo, pero ¿qué le hemos hecho a Jehová? ¿Por qué nos hace esto? ¿Para qué nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Para que muramos? Mejor nos hubiéramos muerto allá y no hasta acá. Para eso nos trajo. ¿Y sabes una cosa? Inmediatamente e instantáneamente, Jehová se apareció en el tabernáculo ante todo el pueblo y se quejó furiosamente contra el pueblo. Este pueblo siempre hacía enojar al Señor. ¿Cómo era posible que no podían creer en lo que Dios había hecho tantas veces por ellos? Y aún Caleb, Moisés, Josué les decían, claro que vamos a poder, Jehová está con nosotros, Dios prometió estar con nosotros, y ya nos sacó de la esclavitud, si ya hizo esto por nosotros, hemos vencido, nos ha ayudado en batallas. Claro que nos ayudará ahora, porque Él nos prometió esta tierra, pero el pueblo se aminora. Empieza a llorar, empieza a temer, a tener miedo, en vez de confiar en su Dios todopoderoso, fuerte en batalla, el guerrero, nuestro Dios todopoderoso. Y empiezan a dudar otra vez y a maldecir delante de Dios, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que tiene Jehová con nosotros? ¿Por qué nos hace esto? Pero Jehová se enoja, se enoja. Y Dios los escucha diciendo, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y saben qué, queridos niños? Pues bien, tendrían lo que habían deseado. Porque fíjate lo que Dios le dijo a Moisés en Números 14, 28, 30. Jehová ya se enojó con este pueblo y le dice, Moisés, dile a este pueblo, que vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros en el desierto, pues caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os la haría habitar en ella, exceptuando solamente a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, quienes han creído en mí. Se enoja Jehová, se enoja con el pueblo y le dice a Moisés, ¿quieren morir? Pues van a tener lo que quieren, van a morir en el desierto. Diles que se regresen al Mar Rojo, diles que se regresen a Egipto, regrésalos a Egipto, que se mueran ya. Pero, ¿sabes? Moisés clama por ellos. Este hombre, Moisés, clama y le dice, no, Señor, perdónalos, Señor, por favor. No los dejes que mueran en el desierto, sino que van a decir tus enemigos que para eso los sacaste, para matarlos, Señor. No, Señor, por favor, perdónalos.
Y Moisés aboga por este pueblo y le dice Jehová, ok, no los voy a destruir, pero sí los castigaré. Prometeré que ninguno de los de 20 años verá la tierra prometida. Así que todos iban muriendo conforme iban caminando. Algunos, después de eso, dice, pero yo prometo, está bien, Moisés, clama a Dios pidiendo que no los destruya, para que su nombre no caiga a tierra delante de las otras naciones. Y Dios entonces promete que no destruirá al pueblo, que no los matará, pero que sí los castigará. Y promete que ningún judío de más de 20 años verá la tierra prometida. Y entonces cuando Moisés les da estas palabras que Jehová les dice, pues temen y después dicen, ay, perdónanos Jehová, y empiezan a pedir perdón, dice, está bien, iremos a luchar, y según se empiezan a preparar para luchar, queridos niños, pero les dice Jehová, diles que no vayan porque yo no voy a ir con ellos, yo no los voy a respaldar. Y se van y pierden la batalla y mueren muchos, queridos niños, mueren muchos por su desobediencia. Y tristemente, queridos niños, el pueblo de Israel dejaba continuamente de mirar a Dios y se olvidaban de todos los milagros que Dios había hecho con ellos. No perseveraron en la lucha, no. Ese pueblo que había sacado de la esclavitud no pudo ver la tierra prometida. Solamente los iban a ver sus hijos, los niños más pequeños. Esos niños iban a poseer esa tierra. Y de los únicos de las personas mayores que iban a poseer esa tierra, iban a ser Josué y Caleb. Y los niños de esas personas que se habían rebelado y murmurado contra Jehová. Y tristemente, muchos de los que salieron de la esclavitud con esa promesa, no vieron la tierra prometida, porque no supieron perseverar, no pudieron tener paciencia como Caleb, como Josué, como Moisés. No supieron perseverar, queridos niños. No perseveraron en la lucha como debía de haber sido, confiando que Dios iba con ellos. Y sabes, queridos niños, a veces en nuestros tiempos, nuestras dificultades, a veces es más fácil verlas. Es más fácil ver la dificultad que ver la ayuda de Dios. Se nos hace más fácil estar viendo la dificultad, estar viendo el problema, que arrodillarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí está la dificultad. Yo sé que tú eres más mayor que este problema que tengo, Señor. Y sé que tú eres mayor que esa necesidad y sé que me ayudarás a vencerla, Señor, porque tú eres el poderoso y contigo obtendré la victoria en cualquier problema. Pero a veces nos hundimos en el pesimismo, en la negatividad, en las desilusiones, porque nuestra naturaleza humana a veces es muy frágil. Y si nosotros no nos afianzamos, si no nos agarramos a nuestro Dios Todopoderoso y confiamos en Él, pues siempre estaremos cayendo, queridos niños, porque solos no vamos a poder, no vamos a poder. Tenemos que estar confiando en Jesús. Tenemos que estar confiando en que Él va con nosotros, en que Él está con nosotros en cualquier problema, en cualquier necesidad, en cualquier enfermedad. Él siempre está ahí presente, queridos niños. Él nunca nos dejará. Así como Josué y Caleb perseveraron y luchaban y caminaban y esperaban con paciencia ver aquella promesa hecha por Dios cumplida, siguieron perseverando, queridos niños. Por eso nosotros necesitamos estar confiando en Jesús cada día, perseverando en su camino, ¿vale? Debemos siempre de contemplar y confiar en Jesús.
No debemos de quitar nuestra vista en Jesús, queridos niños, así como lo hicieron Caleb y Josué. Ellos nunca se olvidaron de que el Dios Todopoderoso los acompañaba, queridos niños. Ellos nunca olvidaron todo lo grandioso y maravilloso que Dios había hecho, todos esos milagros que Dios había hecho, la maravillosa manera en cómo los rescató, la maravillosa manera en cómo los cuidó en el desierto. Ellos no olvidaban absolutamente nada. Al contrario, cada que veían algo que el Señor hacía extraordinario, su fe se afianzaba más, su perseverancia se afianzaba más a lo que Dios había dicho, porque si Él había dicho que Él los iba a cuidar en el desierto y Él había prometido, ellos sabían que también iba a prometer darles la tierra prometida que les había prometido desde Abraham, queridos niños. Y ellos seguían confiando tanto que les decían al pueblo, vayamos y conquistámoslas, ya estamos a un paso, vamos, Dios va con nosotros, es mayor, nuestro Dios es mayor que el que está con ellos. Nosotros vamos con el guerrero de guerreros que nos ha ayudado a vencer, que nos ha liberado, que nos ha cuidado. Por eso lograron mantenerse fuertes, tanto Josué y Caleb, queridos niños, porque nunca se olvidaron que Dios iba con ellos, que Dios estaba con ellos, que Dios les daría la victoria, que Dios sustentaba sus necesidades, que Dios iba con ellos en el camino, que Dios suplía todo, queridos niños. Por eso se mantenían fuertes y solamente así podían conquistar la tierra prometida. Solamente así, queridos niños. Y solamente así ellos pudieron lograr una perseverancia de acero, queridos niños. Ellos esperaron y esperaron pacientemente hasta el cumplimiento de la promesa fiel y verdadera que Dios les había dado. Y que a veces lo que nosotros vemos imposible, para Dios es imposible. Aquellos 10 espías veían imposible enfrentarse a esos gigantes. Pero Josué y Caleb decía, vayamos y conquistamos. Sí, vamos a poder con ellos, nos vamos a enfrentar con ellos. No nos importa si son gigantes, no nos importa si tienen amuralladas sus ciudades, no nos importa. Si Dios nos ha ayudado hasta aquí, que no nos ayude, estamos a un paso de conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Vayamos y conquistámosla. Pero el pueblo no perseveró, queridos niños, y tristemente no entró. Todas las personas de 20 años para arriba no entraron, queridos niños, a la tierra prometida. Solamente entraron niños, niñas, solamente. Porque por eso es importante que perseveremos. Porque sin duda alguna, a este pueblo les faltó la perseverancia de acero que Josué y Caleb tenían, porque siempre al verse ante el peligro, ellos perdían el coraje de luchar y de seguir adelante, de seguir adelante. Tal vez a nosotros nos pase lo mismo, queridos niños, en el camino de estar en el camino de Jesús, de estar en el camino a nuestra Canaán celestial. Nuestra Canaán celestial es el cielo, queridos niños, y tal vez nos pase lo mismo que al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estemos en el desierto de las necesidades, en el desierto de los problemas, en el desierto de los miedos, en el desierto de los temores de nuestra vida y que nos tendremos que enfrentar con aquellos gigantes, como aquellos gigantes que vieron los 10 espías. Tal vez nos tendremos que enfrentar también con gigantes, que no será fácil destruirlos. Pero digamos como dijo Caleb, conquistaremos, lo conquistaremos, pelearemos y Dios nos dará la victoria.
Recuerden que un gigante puede ser eso: el miedo, la desesperanza, la inquietud, la impaciencia, el temor, la flojera. Todo eso son gigantes, queridos niños, y eso nos hace más difícil destruirlos. Y a veces decimos, no, no puedo con esto, no puedo con esto. Pero cuando nosotros empezamos a meter eso en nuestra cabecita, entonces se nos hará difícil destruir esos gigantes, vencer esos gigantes, queridos niños. Pero debemos recordar, como Josué y Caleb, que mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y que si nosotros tenemos al poderoso de nuestro lado, podremos vencer cualquier gigante que se nos pare delante de nuestra vida, que se ponga en el camino para nuestra tierra de Canaán celestial. Y podemos decir, este gigante lo derrotaré con la ayuda de Jehová, con la ayuda de mi Dios, y saldré victoriosa. Este miedo lo voy a derrotar en el nombre de Jesús. Esta flojera lo voy a derrotar en el miedo, en el nombre de Jesús. Este miedo lo voy a derrotar en el nombre de Jesús. Este temor lo voy a derrotar en el nombre de Jesús. Y así, queridos niños, hasta derrotar todos aquellos gigantes que no nos dejan seguir, avanzar. Y que es necesario destruirlos en el nombre de Jesús, ¿vale? Porque lo único que hará ese gigante será destruir cada día nuestra fortaleza, nuestro carácter. Y no queremos eso, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo hacer que nuestros valores sean de acero, ¿verdad? Entonces, vamos a conseguirlo, queridos niños. Recuerden que tenemos al más poderoso de nuestro lado y con él venceremos cualquier gigante. ¿Vale? Recuerden que cualquier gigante puede ser la desconfianza, la falta de fe, la debilidad, la inconstancia, la incredulidad. A veces, también pensamos que Jesús no va a volver, que ya se hizo muy tedioso, que ya se hizo, ya desde cuando están diciendo que va a volver. Pero si nosotros seguimos perseverando en esa promesa y esperando con paciencia esa promesa de que veremos a nuestro Señor cara a cara, algún día, así como Josué y Caleb vieron y conquistaron la tierra de Canaán, porque ellos sí entraron a la tierra de Canaán y pudieron disfrutar de la tierra de Canaán, esos grandes frutos, esos grandes arroyos, porque ellos sí pasaron a la tierra de Canaán y pudieron disfrutar y ver la promesa cumplida que Dios les había dado de darles una tierra que producía grandes, grandes frutos. Y era una tierra con bastante agua y donde nunca más estarían esclavos, queridos niños. Así que recuerda, queridos niños, que nada, absolutamente nada de lo que el Señor ha dicho en su palabra dejará de cumplirse, querido niño. Todo se cumplirá a su tiempo, a su debido tiempo. Así que lo único que debemos de guardar en nuestro corazón es la promesa de Apocalipsis 22:12. Dice así: he aquí, dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice segunda de Tesalonicenses 3:5, que el Señor los lleve a amar a Dios y a perseverar como Cristo perseveró. ¿Vale? Gloria a Dios. Entonces, queridos niños, guardemos esa hermosa esperanza porque Jesús nos dice, yo vengo pronto, y mi galardón, mis regalos conmigo
para poder recompensar a cada uno según sea su obra. Así que permanece, queridos niños, permanece confiado en Dios, permanece confiado, así como Josué y Caleb cultivaron una perseverancia de hacerlo y Dios los ayudó a conquistar la tierra de Canaán y vieron la promesa cumplida. Caleb esperó pacientemente 40 años hasta que las promesas de Dios se cumplieron y por fin Caleb tomó su tierra y fue nuevamente representante de la tierra de Judá. Y Josué, hijo de Nun, también perseveró y su perseverancia también lo hizo disfrutar y reconocer la tierra de Canaán, queridos niños. Así que trabajemos en la perseverancia, trabajemos y perseveremos en el camino del Señor y guardemos con paciencia la promesa que Él nos hace. Yo vengo pronto. Prepárense, perseveren, tengan paciencia, que ya ahí voy por ustedes. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Hoy hablamos sobre la perseverancia. Es necesario trabajar nuestra paciencia, nuestra perseverancia y sobre todo perseverar en el camino de Jesús. ¿Vale? Pues vamos a orar para darle gracias a Dios de lo que aprendimos. Gracias, maravilloso Dios, por esta lección. Muchas gracias, maravilloso Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que tú has prometido en tu palabra, Padre, se cumplirá. Se cumplirá porque tú eres un Dios, Señor, que no mientes. Eres un Dios que dice la verdad, Padre Santo, y que tus promesas siempre se cumplen, Padre. Y que la promesa maravillosa, mi Dios, y la esperanza que tenemos, Padre, es un día verte, Señor, venir desde los cielos, desde las nubes, Padre, por nosotros, Padre Santo, a llevarnos contigo, Padre, porque tú dijiste en tu palabra, voy pues a preparar lugares y los llevaré a donde yo estoy, para que donde yo estoy, ustedes estén. Y yo lo creo, Padre. Yo lo creo y espero tu venida, Padre. Y persevero, Padre Santo, en esa hermosa promesa, Padre, de que algún día te veré, Padre Santo. Solo te pido, mi Dios, que fortalezcas día a día, Señor, mi vida y que no me sueltes, Padre Santo, que me mantengas, Padre Santo. Llena de ti, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo mi vida, Señor, guiando mi vida, Padre Santo, así como también cada uno de la vida de cada uno de los niños, Padre. Dales perseverancia, Padre. Haz que su perseverancia sea fuerte, su paciencia fuerte, Señor, en todo lo que se propongan hacer, Señor, en tu palabra, Padre, en obedecer tu palabra, Padre, que perseveren, Padre, hasta el fin, Padre, para poder ver, Señor, esas hermosas promesas, Señor, que nos has hecho, Padre, de estar contigo en los cielos, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de las personas, mi Dios, que oirán este programa, Padre. Bendícelos, Señor, y despídenos en amor en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues Dios bendiga, Dios me los guarde. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM y en las redes sociales por YouTube y por Facebook en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los guarde, queridos niños. Bye.